¿Tiene volumen? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien. Estamos ya para iniciar, el programa de Estudiemos Juntos la Biblia. Así que vámonos a estudiar la Biblia. Esperamos que se encuentre ahí en casita con su familia y que la estudie con todos sus seres queridos que se encuentren ahí en su casa. Así que invítelos a estudiar la Biblia. Vamos a estudiarla juntos. Y pues vamos ya estamos en el último capítulo de Levítico, así que estamos emocionados, estamos contentos de terminar un capítulo, un libro, ¿verdad? De la Biblia. Así que este es el último capítulo de Levítico 27. Ya vamos en el video 114 y ahora vamos a aprender, ¿verdad? Que de las cosas consagradas a Dios, o que vamos a ver los votos, ¿verdad? Y bueno, vimos en Levítico 26 las bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Así que vamos viendo, ¿verdad? Tantas cosas maravillosas que Dios nos enseña. Así que esperamos que usted comparta estos videos, que nos ayude, ¿verdad? A compartirlos para que más y más gente pueda aprender a leer la Biblia, a estudiarla junto con su familia, que así como le hacemos nosotros, que leemos, ¿verdad? De 5 versículos, así hágale usted también, si gusta, ¿verdad? Hacerlo así, que ponga allí a sus hijos a leerlo con cada versículo, ¿verdad? 5 versículos cada uno y así otro, ¿verdad? Así que qué bonito sería escuchar de ustedes, que ustedes están con nosotros, ¿verdad? Leyendo la Biblia, y que también nos hagan preguntas, y que aquí Virgilio se los va a contestar. Así que, como dijeron en la vecindad del Chavo, ¿yo por qué? así que bueno, comparta los videos, ¿verdad? Es bonito, ¿verdad? Compartir. Así como cuando usted vea un hambriento, ¿verdad? Que quiere un pedacito de su pan. Comparta usted también, ¿verdad? Eso es bien bonito cuando comparte, ¿verdad? Así que aprenda a compartir los videos y a ponerle like también. Es bonito que nos diga que le gustan los videos, y pues queremos estar alegrándonos cada día más de que usted los está viendo, ¿verdad? Porque cada vez más y más se está viendo que las personas no quieren escuchar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y pues queremos que las personas nos ayuden, ¿verdad? A alegrarnos también de que lo leen con nosotros y los compartan, ¿verdad? Así que bueno, ¿cómo estás, Virgilio? Bien. ¿Para qué nos quejamos? ¿Para qué te quejas? No hay que quejarnos. Es lo que siempre decía mi papá, ¿para qué me quejo? Si me quejo me corren. Sí. Imagínense que me corren de mi propia casa. No. Bueno, ya mencionamos, ¿no? Lo que mencionó Gloria, lo que vimos en el capítulo anterior, el 26, los beneficios de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Fue un capítulo pues bastante, digamos, estrujante, ¿no? Porque está Dios siendo bien explícito acerca de lo que Él espera de su pueblo. Él espera que sean obedientes, y les advierte que pueden caer en la desobediencia, pero les dice, o sea, lo que les dice es que las leyes que Él les está dando son leyes buenas para su beneficio. Y así nos dice también en el Nuevo Testamento, dice, el mandamiento, la ley es buena y el mandamiento es bueno, agradable y perfecto. Entonces, no es que la ley sea mala, la ley es difícil de cumplir.
debo corregir ahí, la ley es imposible de cumplir. El único que pudo cumplirla fue Jesucristo. Él sí la pudo cumplir de manera perfecta y de manera cabal. Pero el resto de los seres humanos, ni siquiera el pueblo de Israel pudo cumplir con la ley. Ni perfectamente, ni de manera perfecta y ni siquiera de manera cabal. Pedro lo reconoció. O sea, cuando dijo, bueno, ¿para qué queremos imponerles a los hermanos gentiles una ley que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido guardar? Entonces la ley era de carácter obligatorio, porque así son los mandamientos, ¿no? Un mandamiento es prácticamente o sea, en esencia es una orden que Dios está dando. De esta manera me van a honrar, siguiendo los mandamientos que yo les he dado. Entonces, lo que vimos prácticamente en todo el Levíticos, el libro de Levíticos, es que los mandamientos que Dios les dio fueron de carácter obligatorio. No era si acaso los quieren guardar, no, son obligatorios. Obedézcanlos y les va a ir bien. Desobedézcanlos y les va a ir mal. ¿Por qué? Porque yo estoy tomándolos a ustedes como mi pueblo, les estoy dando todo lo que ustedes necesitan para vivir bien, estoy pendiente de ustedes para protegerlos y pelear por ustedes sus guerras contra el resto del mundo si es necesario. Entonces, ¿qué es lo que espero yo de ustedes? Que obedezcan mis leyes. Yo soy su rey y yo les estoy dando las leyes que yo sé que son buenas para ustedes. Entonces, había beneficios en obedecer, pero también había consecuencias negativas por la desobediencia. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Que en todo el libro de Levíticos, que las leyes que Dios les dio son de carácter obligatorio. Pero se añade este último capítulo, el 27, donde Dios les dice, en las leyes, yo me estoy relacionando con ustedes como su Dios. Pero ustedes, ¿cómo se van a relacionar conmigo? Les voy a decir cómo. Entonces el capítulo 27 se agrega, que parece ¿cómo se dice? Un apéndice más, o parece una postdata, como diciendo Dios, ok, ahora ustedes qué es lo que van a hacer o qué es lo que pueden hacer para relacionarse más íntimamente conmigo. Ok, entonces ahí les da Dios de qué manera pueden ellos relacionarse con Dios, a través de hacer votos a Dios. Y los votos aquí es específicos, Dios es claro en establecer de qué manera van a hacer esos votos, o cómo pueden hacer esos votos, o quiénes pueden hacer esos votos. Eso es lo que vamos a ver en este último capítulo, pero ¿cómo se dice? El carácter de estas cosas que Dios da al final es que son voluntarios, no son obligatorios. No es que a fuerzas lo tengan que hacer, no, es que es algo voluntario. Tú decides si haces un voto a Dios por ti mismo, o como en el caso de María, por ejemplo, de esta Ana, la madre de Samuel. Ella prometió dedicar a su hijo a Dios. Hizo un voto ella. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar a ti como una ofrenda. Y todos los días de su vida te servirá.
Entonces Dios le da el hijo que ella pidió y ella cumplió con su voto. Lo crió hasta que el niño podía valerse por sí mismo y después lo lleva al tabernáculo y se lo entrega al sacerdote. Imagínense, entonces, yo creo que ella empezó a hablarle a Samuel desde pequeñito, que ella lo iba a entregar al sacerdote un día. Entonces, el trabajo que ella hizo fue prepararlo para eso, para que estuviera en el tabernáculo y le sirviera al sacerdote. Dentro de los votos que hacen los seres humanos hay uno en el que un hombre se compromete también con juramento. Jefté, él dice: si tú me entregas a mis enemigos y tú me das la victoria en esta campaña que voy, cuando regrese triunfante de la guerra, dice, la primera persona que salga a recibirme será para ti. Y aparece allí una expresión que no es exactamente como se habla de ella. La expresión que la ofrecería como holocausto. En realidad, un hombre como Jefté, tan conocedor de las Escrituras y de la voluntad de Dios, no iba a ofrecer un sacrificio humano a Dios, sabiendo que esos sacrificios no le agradan a Dios. Cuando dice, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto, está diciendo, ofreceré holocausto por esa persona para dedicarla a Dios. Entonces, cuando él regresa triunfante, la primera persona que sale a recibirlo es su hija. La única hija que tenía. No tenía hija, no tenía otro hijo ni otra hija. Nada más a ella la tenía. Entonces, pues le dio un gran pesar no tener que dedicarla. Y la dedicó, o sea, estuvo dispuesto a cumplir. Y la hija era una muchacha respetuosa de su padre, que honraba a su padre. Y ella dijo, si le prometiste eso a Dios, tienes que cumplirle. Pero luego dice ella, solo déjame ir por tantos meses a llorar mi virginidad, o tantos días, no recuerdo si dijo 3 meses o algo así, a llorar mi virginidad con mis amigas. O sea, ¿ustedes creen que si fuera a ser sacrificada como holocausto, degollada, derramada su sangre y quemada en un altar, se iba a preocupar por su virginidad? No. El caso es que ella sabía lo que significaba el voto que había hecho su padre y estuvo dispuesta a aceptar la voluntad de su padre y ser dedicada a Dios por el resto de su vida. ¿En qué forma lo hizo? No sabemos, no da detalles de qué fue lo que hacía ella. Pero luego se hizo costumbre en ese lugar que todas las muchachas, doncellas, o sea, en edad de matrimonio, iban cada año durante 4 días a endechar a esta muchacha, la hija de Jefté. La hija de Jefté. Entonces, se hizo costumbre de ir a reunirse con ella. ¿Por qué? Porque no la ofreció en sacrificio, no la degolló y la ofreció en un holocausto literal a Dios. No, él ofreció un holocausto para dedicar a su hija a Dios. Eso fue lo que hizo Jefté. Ese fue un voto que él hizo y se comprometió. Y como dice en el Nuevo Testamento, que si haces promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque es mejor no prometer nada que prometer y luego no cumplir.
Entonces, aún hoy en la iglesia, alguien que quiera hacer un voto lo puede hacer con libertad. Pero si se compromete a algo, tiene que cumplir, a como dé lugar. En los tiempos de Jesús había eso. Pero los fariseos, los líderes religiosos lo habían exagerado. Jesús les reprocha eso. Dice, ustedes dicen que si alguno jura por el altar y no cumple, no es ningún problema. Pero si jura por la ofrenda que está en el altar, entonces es deudor. Tiene que cumplir a como dé lugar. Y Jesús les dice, bueno, pues, no sé, no me acuerdo si les dijo hipócritas o qué les dijo, pero les reprochó. Dice, ¿qué no es el altar el que santifica la ofrenda y todo lo que se pone sobre el altar? Está diciendo, es más importante el altar porque ahí es donde se pone la ofrenda que se dedica a Dios. Se quema hacia Dios. Y es Dios el que dice que esa ofrenda puesta sobre el altar es un olor grato a Dios. Y luego le reprocha, ustedes dicen cualquiera que jura por el templo y no cumple, no hay problema. Como diciendo, entendemos, es algo sin importancia. Pero si jura por el oro del templo, entonces es deudor, tiene que cumplir lo que haya prometido a como dé lugar. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Dándole más valor a lo que estaba dentro del templo que al templo mismo. Y Jesús les reprocha que no es el templo el que santifica todo lo que está dentro de él, y aún a los sacerdotes que ministran dentro de él, no es el templo el que los está santificando. Bueno, allí son santificados, pues son dedicados a Dios. Entonces es un reproche que el Señor Jesús les hace. Aquí está dándonos Dios en este capítulo lo que se puede hacer como un voto de servicio a Dios. Entonces aquí vamos a ver estas cosas. Son varios aspectos de estos votos que se hacían y los vamos a tratar de ver de manera rápida, espero. Vamos a orar antes de empezar. Bendito Dios y Padre, de nuevo estamos ante ti, agradecidos, Padre, por esta oportunidad de hacer este video y de presentarlo de manera sencilla, Padre, de manera expositiva a nuestros hermanos, y esperamos que sea de beneficio para ellos. Para nosotros es de beneficio hablar de estas cosas, porque al practicar estos videos estamos nosotros también aprendiendo de lo que exponemos aquí. Hemos aprendido de nuestros maestros, hemos aprendido de muchos, no solo de uno solo, sino de muchos maestros, y pues estamos tratando de dar un pequeño aporte, Padre, a la predicación del Evangelio por este medio. Gracias pues por esta lectura. Dirígenos con tu Espíritu Santo y que podamos hablar, Padre, con claridad y con entendimiento, para que nuestros hermanos sepan también aprender y entender lo que aquí se dice. Gracias por este capítulo 27 de los votos, que bueno, son de carácter voluntario, y podemos podremos ver, Padre, cada aspecto de lo que aquí tú estableciste para que cada uno se acercara a ti de la forma que uno lo quiera hacer, a través de los votos que estableciste. Gracias pues, dirígenos y permítenos presentar las ideas, Padre, claramente para nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos por este video, Padre. Amén. Amén. Bueno, pues abra su Biblia en Levítico 27, cosas consagradas a Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir,
lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el siclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 siclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 siclos, y a la mujer en 10 siclos. Y bueno, pues como ya había dicho Virgilio, ¿verdad? Que los votos son voluntarios, son una respuesta de un corazón agradecido a Dios, ¿verdad? Después de la salvación, ¿verdad? Porque eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Que es porque hay un corazón agradecido, ¿verdad? Por todas las bondades de Dios. Y también vemos en Salmo 116:12, dice que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo, ¿verdad? Con nada le podemos pagar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que estar siempre tratando de agradarle en todo lo que sea posible, ¿verdad? Agradar a Dios. Pero sabemos que con nada le podemos pagar a Él, ¿verdad? Pero Él se agrada de que lo obedezcamos. Y en Romanos 12:1 dice así que: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que eso es lo que debemos de hacer como cristianos, ¿verdad? De presentar vuestros cuerpos, ¿verdad? En sacrificio vivo, que sea santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Así que también dice en Deuteronomio 23:21 al 23, dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Así que mejor cumplir lo que prometemos, ¿verdad? Si le decimos a Dios que le vamos a hacer voto, que le vamos a hacer esto, ¿verdad? Pues hay que cumplirlo, ¿verdad? Así que eso es lo que Dios se agrada, ¿verdad? Que cumplamos lo que prometemos. Aquí en el verso 2 dice: cuando alguno hiciera especial voto a Jehová, está diciendo que cada uno puede decidir en qué forma se va a relacionar con Dios a través de un voto. O sea, puede uno decir: yo le voy a dar a Dios una ofrenda, y ofrecerse uno como ofrenda. Decir, bueno, le voy a dar a Dios lo que yo puedo ganar en 6 meses de trabajo, en un año de trabajo, o en un mes de trabajo, lo que sea, una semana. Es decisión de cada quien. Le voy a dar lo que yo valgo de trabajo a Dios, o le voy a dar una ofrenda especial en aquel tiempo. No estamos hablando del contexto de aquel tiempo, no del contexto de hoy, del contexto de aquel tiempo, porque esta fue un mensaje que Dios le dio al pueblo de Israel. O sea, podemos sacar muchos paralelismos, pero no son correctos. O sea, no se aplican a la iglesia, aunque la iglesia puede hacer votos. Pero era la manera en que Dios estaba diciendo: de esta manera se van a relacionar conmigo, a través de votos. Pero estos son voluntarios. Lo demás que les di es obligatorio, son mandamientos, son órdenes. Esto es voluntario. Entonces, si tú haces un voto voluntario a Dios de ofrecerle esto o aquello, lo que sea de tu voluntad, tienes que cumplirlo. Lo dijimos hace rato, ¿no? No es que tengas que hacer votos. No, es que si quieres hacer un voto, lo puedes hacer con toda libertad. Pero una vez que haces ese voto,
tú mismo lo estás haciendo obligatorio delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú le prometiste a Dios, al ser más grande y perfecto y eterno y del universo. Entonces le prometiste algo, tú tienes que cumplirlo. ¿Por qué? Porque Él no lo va a tomar a la ligera si le hiciste la promesa. Él lo va a tomar en serio. Entonces, incluso el escritor de los estudios de a través de la Biblia, él dice, Dios lo toma en serio, no es un juego para Dios. Por eso la advertencia, ¿no?, que nos dijo Gloria hace rato. Si haces un voto a Dios, una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque Él no te va a tener por inocente si no lo cumples. En los tiempos del Nuevo Testamento, Pablo había hecho un voto de nazareo. No estaba obligado, pero él quiso. Y había otros que habían hecho voto también. Entonces Pablo regresó a Jerusalén para dar la ofrenda porque había cumplido con su voto. Y los otros que estaban allí, varios jóvenes, varios varones, también iban a terminar su voto al mismo tiempo que Pablo, y le dijeron los apóstoles a Pablo, dice, tú preséntate con ellos y paga su ofrenda, para que vean todos que tú andas conforme a la ley de nuestro Dios. Entonces es correcto hacer votos hoy todavía, pero lo que Dios sigue la advertencia de Dios. Si prometes algo, cúmplelo, porque te estás obligando ante el Rey del Universo. Entonces aquí está hablando acerca de la estimación de los varones y de las mujeres. Dice, de 20 hasta 60 años lo estimarás en 50 ciclos de plata, pero la mujer en 30. ¿Por qué? Porque normalmente era el varón en aquel tiempo, y pues todavía en muchos casos hoy, era el varón el que traía el dinero a la casa, el que producía los ingresos para la casa. Entonces, de los 20 a los 60 años era la vida activa de cualquier persona. Incluso hoy, de los 20 a los 60 años, es la vida, bueno, no es que termine su vida activa, pero a los 60, pero es cuando más productivo es el varón. Entonces, por eso era estimado en más alto que la mujer, 50 ciclos, y la mujer 30 ciclos. Entonces, en eso se basaba el voto, o sea, ¿cuánto tiempo o qué tanto te voy a dar a ti, Señor, por mi persona? Bueno, depende, o sea, ¿qué decía el hombre? 5 días, una semana, o un mes, o 2, o 6, o un año, lo que fuera. Le iba a dar el hombre 50 ciclos, digamos, por cada año, o por el tiempo que haya establecido. Y la mujer podía hacer un voto también, y iba a ser evaluada en 30 ciclos. Enseguida se menciona diferentes edades, ¿no?, del hombre y de la mujer. En el verso 6 dice, y si fuere de 1 mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Y luego ya viene la edad más avanzada. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y luego viene la condición.
de riqueza o de pobreza de la persona. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. O sea que si una persona, digamos, entre 20 y 60, quiere hacer un voto, pero no tiene para pagar 50 ciclos, entonces él va con el sacerdote y el sacerdote lo examina, le pregunta cosas y dice, bueno, que vamos a establecer tu valor activo, no tu valor como persona. No tiene valor una persona, es demasiado el valor de una persona. Entonces, pero vamos a establecer tu valor como persona activa en 20 ciclos. ¿Puedes pagarlo? Ya dice el hombre sí o dice no. Entonces le suben o le bajan. Pero el sacerdote tiene que establecer ese valor para calcular cuánto va a ser digamos, el dinero o la ofrenda que va a pagar la persona. Y así se establecen las cosas, ¿no? Este sería la primera parte del capítulo, ¿no? El voto personal, lo que uno establezca, lo que uno quiere hacer, el voto que uno quiere rendirle a Dios. Entonces, es algo voluntario. Tú lo puedes hacer en cualquier momento, por el tiempo que tú quieras y la forma en que tú quieras. Pero una vez hecho el voto, hay obligación de cumplirlo. Aquí vamos a seguir con otro aspecto de los votos. No sé si tengas algo que decir ahí. No, yo no tengo ya. Del 1 al 8 son los votos de las personas, hijos, etcétera. Como en 1 Samuel 1, 27 y 28, que Ana ofreció su hijo a Jehová. Entonces aquí viene otro aspecto de los votos voluntarios. Dice, si haces un voto, o sea, si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. O sea, tú prometes un animal. O sea, estás en tu derecho de hacerlo, en libertad de hacerlo. Pero una vez que lo hagas o lo dediques a Dios, no lo vas a poder cambiar. Digamos, nace un corderito o un becerrito y dice el dueño, dice, lo voy a dedicar a Dios. Ok, estás en libertad y lo voy a entregar a Dios cuando ya esté grande, cuando ya lo haya criado, para que sea de más valor. Ok, está bien. Dice, pero luego lo ves que crece y se pone bien dado, ¿no? Se convierte en un torote. Entonces lo ves tan bien ese animal, o lo podían ver tan bien dado, tan bonito, que podía decir alguien, no, pues mejor voy a dar otro. No, Dios dice, no lo vas a poder cambiar. Si lo haces, si lo cambias, los dos van a ser santos a Dios y los dos los tienes que entregar. Si no los entregas, es pecado y entonces vas a sufrir las consecuencias. Entonces mejor si un becerro, un cordero, una cabrita, un cabrito, lo que fuera, lo dedicas a Dios, lo vas a entregar ya criado, grande, no porque lo veas más bonito, mejor dado, mejor criado que los demás, lo vayas a querer cambiar. No, si lo haces, entonces inmediatamente te comprometes con dos. O sea, si quieres dar uno más pequeño por que está grandote, entonces ya te comprometiste, ahora tienes que entregar los dos. Y si no, era considerado un pecado.
El 11. El 11 dice, si fuere algún animal inmundo del que no se ofrenda a Jehová, No se entonces ofrece ofrenda. no se ofrenda. Aquí dice no se ofrenda. Bueno. Entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre tu valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Aquí Jehová, es comentarios sobre estos animales, o no tienes nada. no. Aquí en esto está, bueno, por ejemplo, los sacrificios que se ofrecían eran de vacas, de ovejas, de cabras, palomas. Esos eran los sacrificios que se ofrecían a Dios en el tabernáculo y luego en el templo. Entonces, podía haber un voto, digamos, de ofrecer un burrito o aún un caballo. Entonces, eso no se ofrece de eso no se ofrece ofrendas a Dios. Entonces, pero podía decir alguien, bueno, cuando nació este burrito yo dije que lo iba a dedicar a Dios. Dice, ahora ya está grande, aquí está en el tabernáculo, ¿qué quiere hacer con él? El sacerdote dice, no, pues es un buen burrito, o está muy bajito, muy débil. Entonces lo evalúan y dice, no, pues este tiene un valor de tantos ciclos, y este por ser más débil tiene un valor de tantos ciclos. De esa manera lo evaluaban. Y ese era el valor que tenía ese animalito. Los otros podían ser ofrecidos y sacrificados y era alimento para los sacerdotes y levitas. Pero ese no podía ser ofrecido de esa manera. Entonces alguien podía decir, bueno, o el dueño mismo podía decir, yo lo quiero rescatar, no quiero ofrecer que lo sacrifiquen. Ok, bueno, está bien, tú lo puedes rescatar porque a fin de cuentas no es un animal limpio que se pueda ofrecer en sacrificio. Lo puedes rescatar, pero tienes que agregar el valor que el sacerdote le dio y una quinta parte más. Digamos, el sacerdote dijo $100, o tienes que ofrecer una quinta parte más, $120. O sea, $100 del valor del animal y $20 extras. Y lo rescatan, lo podían rescatar. Entonces, esas cosas tenían que ser definidas por el sacerdote junto con el dueño del animal. Y 14. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. ¿No? Podían dedicarse las casas, la propiedad de las personas. Simplemente la persona tenía que tener otro lugar donde vivir. Podía dedicarse a esa casa y decirle al sacerdote, bueno, esta casa la pueden tener ustedes durante el tiempo que sea, de aquí hasta el jubileo, o antes, o tanto tiempo, 1 año, 2 años, 5 años. Entonces está dedicada a Dios, es para el uso de ustedes, para lo que ustedes quieran usarla, ¿no? Como vivienda, pues, pero para que viva quienes ustedes quieran allí. Ahora el dueño podía decir, bueno, ya no tengo mi otra casa, necesito esta casa, la quiero rescatar.
Se establecía el valor de la casa y el tiempo que había dicho el hombre que iba a ser dedicada, y tenía que pagar lo que debía y agregar una quinta parte a ese valor. Pero se podía ofrecer una casa como un voto. No es que la estuviera regalando, sino que la estaba ofreciendo como un voto para el servicio, digamos, de los sacerdotes o de los levitas. De esa manera se hacía con todo, o sea, pero era voluntario. El que ofrecía su casa era algo voluntario. Entonces podía hacerlo porque era su propiedad. Lo mismo se podía hacer con la persona, ¿no? Porque es nuestra mente y nuestro cuerpo es nuestra primera y nuestra principal propiedad privada. Después viene nuestra casa, nuestra tierra, al tiempo pues la tierra de cada uno. Esas son propiedades privadas de la persona. Entonces la persona tiene derecho de hacer un voto por todas esas cosas, por su propia persona, por su casa, y aquí enseguida viene por sus animales, por su casa y por sus tierras. Enseguida está ahí lo que se hacía con las tierras, cómo se dedicaban y cómo se podían dedicarse a Dios en un voto especial. Y eso es lo que significa, ¿no? El voto especial es algo que no se tiene que hacer, pero uno decide hacerlo. O sea, yo me comprometo a hacer esto, es algo especial, algo voluntario que uno está haciendo. Aquí está enseguida lo de las tierras, cómo se iba a hacer el voto acerca de las tierras. Podían dedicar su tierra completa o podían dedicar una parte de su tierra, pero podían hacer ese voto también. Vamos a tratar de leer esa parte más rápidamente. Eso abarca desde el 16 hasta el 25. Dice: si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. O sea, el dedicar su tierra es en base a lo que produce la tierra. Y aquí está dando ¿cómo se dice? La estimación que se debe hacer sobre la tierra. Dice: un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Ese va a ser el valor de la tierra. Los homer que dé. Un homer creo que tenía como 37, no recuerdo cuántos, 30 y tantos litros de capacidad. Entonces, de esa manera se valoraba la propiedad. ¿Cuántos homer de semilla da? Entonces, en base a eso se hacía el cálculo. Y digamos que alguien lo prometía la tierra en voto hasta el jubileo, y faltaban 5 años o 10 años hasta el jubileo. Durante ese tiempo esa tierra era dedicada a Dios, y lo que producía esa tierra era para Dios. Pero luego viene el jubileo y regresa a esa tierra ya regresa el dueño a tomar posesión de esa tierra y a trabajarla para él.
Pero digamos que a los 5 años después del jubileo decide otra vez dedicarla. Faltan 45 años hasta el jubileo. Entonces hacen la cuenta de todo ese tiempo. 45 años faltan todavía. Y esa era la dedicación de la tierra para Dios. Lo que produjera en ese tiempo. Entonces tenía uno que tener mucho cuidado en cómo iba a dedicar su tierra. Ok. Tienes que fijarte, tienes que poner atención. Si va a ser después del jubileo, ok, fíjate cuánto falta para el jubileo siguiente, para los 50 años siguientes. Entonces, si vas a dedicarla, tienes que estar consciente de que todo ese tiempo va a ser, esa tierra va a ser dedicada a Dios y va a estar produciendo para Dios. Y en realidad, pues lo que producía para Dios era para los sacerdotes y levitas. Luego dice, y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Entonces había manera de decir, bueno, necesito la tierra, la quiero redimir. Bueno, es tanto lo que falta para el jubileo, 20 años, es el valor que tienes que pagar para poder redimirla. Y ya vas a agregar una quinta parte, un 20%. Dice, mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. O sea que también eso tenía que considerarlo. Si la dedicó a Dios y la tierra se vende, ya no va a poder rescatarla. No la va a poder rescatar, pero va a volver a ella en el año del jubileo, como dice el 21, a menos que tengas algo ahí. Oh, yo creo que iba a salir hasta el 33. No, hasta el 25. Okay. Dice en el 21, sino que cuando saliere en el jubileo la tierra será santa para Jehová, como tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Oh, yo ya me había ido por otro lado. O sea, no regresa a esa tierra. ¿Por qué? Porque se vendió cuando estaba dedicada a Dios. Entonces se vende y ya esa tierra ya no regresa al dueño original, sino que permanece, como dice ahí, para el sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorares será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Aquí termina, ¿no?, lo que son los votos de una persona hacia Dios. Eso es algo voluntario. Ponemos el énfasis porque se tiene que entender que era algo voluntario. O sea, yo me ofrezco como persona en un voto hacia Dios. Era algo voluntario, yo decidí hacerlo. Dedico un animal a Dios, pero lo estoy haciendo voluntariamente, yo decidí hacerlo. Dedico mi casa a Dios, de nuevo, voluntariamente lo estoy haciendo. Fue mi decisión. Dedico mis tierras a Dios, algo voluntario, por mí mismo lo estoy haciendo, yo tomé la decisión. Ok, dice, estas cosas pueden hacer ustedes de manera voluntaria con lo que les pertenece, pero hay otras cosas sobre las que no van a hacer dedicación.
porque esas ya son mías, es lo que está diciendo enseguida Dios. Esas ya me pertenecen. Entonces, lo que vamos a ver enseguida son las cosas que no podemos dedicar a Dios, o que no podían dedicar a Dios en aquel tiempo. Y también hoy, no podemos dedicar a Dios algo que no nos pertenece. O sea, ¿por qué? Porque no nos pertenece, no es de nosotros, es ya de Dios, ya le pertenece a Dios. Entonces, aquí enseguida vamos a ver cómo Dios dice, ¿no? Estas cosas ya son mías. Ya no me puedes dedicar esto. Dice el 26. Bueno, 26 y 27. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará. Sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación, y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación. O sea, el primogénito de todos los animales era de Dios. Pero las vacas, las ovejas, las cabras, las palomas, eso ya le pertenece a Dios. Ya no hay vuelta de hoja, eso ya es de Dios. No se puede dedicar. Pero hay cosas como los burritos, los caballos, algún otro animal que es inmundo. Eso no se puede, eso es de Dios también, pero se puede rescatar. O sea, se puede comprar, se puede redimir. ¿Por qué? Porque no se va a ofrecer a Dios en un sacrificio. Y es lo que está diciendo en el 27. Lo estimará el sacerdote, cuál es el valor del animal, y entonces el dueño pagará el valor del animal y una quinta parte más. Pero digamos que el dueño no lo quiere redimir, ok, entonces lo tiene que vender. Lo vende y lo va a vender de acuerdo a la estimación del sacerdote, pero la venta va a ser del sacerdote, el dinero de la venta va a ser del sacerdote. ¿Por qué? Porque es el primogénito, el primer nacido de los burritos o de los caballos o de cualquier otro animal que no es limpio. Entonces se redime, y en una parte también dice que si no lo redimen, le tienen que romper la cabeza, lo tienen que matar. No se va a ofrecer en el altar, pero sí va a morir. Aquí está dando la opción, ¿no?, de que lo rescate el dueño pagando un 20% más, o que lo venda y le dé el dinero al sacerdote. Dice, pero no se venderá, o sea, ya le pertenece a Dios, estos animales, los primogénitos ya son de Dios, así que esos no se dedican. Y luego dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. O sea, algo que tú ya consagraste, ya dedicaste, entonces no lo puedes rededicar. Ya está dedicado, ya es de Dios. La persona que se dedicó es de Dios, digamos, por tanto tiempo. Ya es de Dios, no puedes rededicarte otra vez. Ya dedicaste a tu hijo, no lo puedes rededicar otra vez. Ana, la madre de Samuel, lo dedicó una vez y para siempre. Se quedó como sacerdote en el tabernáculo. Aunque no era de la familia de los sacerdotes, se quedó él como sacerdote. Entonces ya fue dedicado, ya no hay manera de rededicarlo otra vez. Ya dedicaste un animal, no lo puedes rededicar otra vez.
Dedicaste tu casa, no la puedes rededicar otra vez. Dedicaste tus tierras, ya. Lo hiciste una vez, no lo puedes hacer de nuevo. Ya es cosa santísima, es algo santo, algo dedicado a Dios. ¿Qué? Porque Dios es santo, lo que es dedicado a Él es santo. Y Él dice, yo soy santísimo, o sea, 3 veces santo. Bueno, esas cosas que me dedicaron a mí también son santísimas. Así que ya no hay manera de volverlos a rededicar, porque ya se hizo una vez. Y aquí presenta algo, bueno, estrujante, ¿no? En el 29 dice, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. O sea, una persona que ya fue encontrada culpable, que está bajo maldición, no va a poder ser rescatada. Y ahí dice al final del verso, indefectiblemente ha de ser muerta. O sea, ya está bajo maldición. Eso es lo que significa anatema. Entonces no puede ser rescatada una persona que ya está condenada. No se puede rescatar. No puede decir a alguien, ok, yo pago por esta persona. No, es que ya es anatema para el pueblo y para Dios. Entonces, ¿qué pasó? La escritura es estrujante, ¿no? Dice la escritura, me estaba acordando de una y se me escapó. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecamos. Todos somos anatema. Todos. Claro que hay un momento siendo pequeños que somos inocentes. Pero después que perdemos nuestra inocencia, somos anatema para Dios. Estamos bajo su maldición. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Él es el único que puede rescatar al que ha sido condenado. Entonces, a mí me rescató. A ella la rescató. A usted que cree en el Señor Jesús lo rescató. Siendo usted o estando usted bajo maldición, fue rescatado o rescatada. Y eso es lo que solamente Dios puede hacer. Entonces el Antiguo Testamento era imposible, las leyes del Antiguo Testamento eran imposibles de guardar. Pero en la gracia, para Dios todo es posible. Y para el ser humano ahora el acceso a Dios es más accesible, más fácil. Pero aquí está diciendo cualquiera, el que ya es condenado, el que ya está bajo maldición, dice, indefectiblemente ha de ser muerta. Entonces es obvio que esa persona ya no puede ser dedicada. ¿Por qué? Porque está bajo maldición. Ya no puede decir, ok, te la dedico. No, ya está bajo maldición, ya Dios dijo que esa persona ha de morir. ¿Por qué? Porque algo que ofendió a Dios. Entonces el 30 dice otra cosa que no puedes dedicar a Dios. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo ya le pertenece a Dios, ya no puedes dedicárselo a Él. Ya es de Él. Ya no tienes autoridad tú sobre ese diezmo. Pero acordémonos que eso es en el Antiguo Testamento. La iglesia no está obligada a dar diezmo. La iglesia está ahora viviendo bajo la gracia, no bajo la ley. El diezmo pertenecía a la ley. ¿Que la iglesia necesita ingresos? Claro.
Y es ahí donde entramos todos, que queremos ofrendar para Dios y para el servicio que hace la iglesia para predicar el Evangelio, para predicar a Jesucristo y para alcanzar a las gentes, a los perdidos. Entonces ya no nos regimos por leyes, nos regimos por la gracia. Ya el diezmo no es una ley para nosotros, pero sigue siendo una ley dar. Eso sí, o sea, tenemos que dar. ¿Por qué? Porque sin nuestras dádivas no se puede llevar a cabo la obra de predicación del Evangelio. Pero tiene que ser dadas, tienen que ser dádivas basadas en la fe. Como dice la Escritura, ¿no? Dios ama al dador alegre. No dice Dios ama al diezmador alegre, no. Dios ama al dador alegre. Y no dice Dios bendice, sino que Dios ama. Entonces, sigue habiendo la necesidad de dar. Es urgente. Por eso es que tenemos que seguir dando nuestras ofrendas a Dios. ¿Por qué? Porque lo hacemos de voluntad, de buena voluntad. Pero aquí en el Antiguo Testamento está diciendo Dios, el diezmo ya es mío, ya no lo puedes dedicar. No me lo puedes dedicar. 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Tienes algo? Ok, aquí está dándoles la opción, ok. Si quieres rescatar algo del diezmo, del fruto de la tierra, lo puedes hacer, pero tienes que agregarle de nuevo un 20%, una quinta parte. Pero luego dice, de los animales, de lo que se ofrece a Dios, nada puede ser rescatado. Si es bueno, no lo puedes cambiar por uno más malito. Si es malo, sigue siendo de Dios. Aunque sea pequeño el animal o lo que sea, sigue siendo de Dios. Entonces se tiene que ofrecer, se tiene que entregar a Dios a través de los levitas y sacerdotes. Entonces dice de todo lo que pasa bajo la vara, o sea, de todo lo que se apacienta, o sea, las vacas, dice todo lo que pasa por la vara, bajo la vara. O sea, el pastor traía su vara, con eso andaba siempre dirigiendo, llevando a los animales a pastar. Y entonces de todos esos dice, el diezmo será consagrado a Jehová. No hay vuelta de hoja, allí tienes que entregarlo a Jehová, esos animales. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Pero si te atreves a cambiarlo, como decimos en México, ¿no? Te amolaste. O sea, el que ya le pertenecía a Dios, el diezmo de las ovejas y de las vacas, ese animal ya le pertenece a Dios, o sea, no lo puedes cambiar. Si lo cambias, ok, ya te amolaste, ahora el diezmo y el que quisiste cambiar ya le pertenecen a Dios, los dos. Y de nuevo, si no entregas los dos, ahora es pecado. No podrán ser rescatados, ninguno de esos animales podrá ser rescatado. Entonces vimos ahí, ¿no? Las cosas que no se pueden dedicar a Dios. El primogénito de los animales, el primer nacido de los animales, de los que se ofrecen a Dios. Eso no se puede dedicar a Dios, porque ya le pertenece a Él.
Una persona que ya fue apartada como bajo maldición, ya le pertenece a Dios. Ya Dios dijo, tiene que morir, indefectiblemente ha de ser muerta. Lo que cuando alguien dedica algo a Dios, como dijimos, ¿no? Un animal, una casa, las tierras o parte de las tierras, o sea, ya fue dedicado a Dios y está bajo ese tiempo de dedicación a Dios. Cuando ya está dedicado a Dios, no puedes rededicarlo de nuevo. No, ya está dedicado, ya es de Dios. Entonces no se puede rededicar. Y solamente eso, desde la persona que es anatema, ya Dios dictó sentencia para esa persona. Y lo otro es el diezmo de la tierra, los frutos de la tierra y el diezmo de los animales, la 10ª parte. Entonces ya le pertenecen a Dios, ya no se pueden dedicar en ninguna otra forma. Así que, considerando esas cosas, bueno, era bastante estricto, ¿no? Lo que la ley ordenaba en aquel tiempo. Y como para que supiéramos, ¿no? Con quién estaba trabajando Dios en aquel tiempo, que no era con todos los seres humanos. En el 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Estos son los mandamientos que mandó Dios por medio de Moisés para los hijos de Israel. Lea todos estos mandamientos y venga a esta escritura. Se repite varias veces esta escritura. Fueron los mandamientos que Dios les dio al pueblo de Israel, no a la iglesia, es al pueblo de Israel. No nos regimos por la ley del Antiguo Testamento, nos regimos por la gracia del Nuevo Testamento. ¿Hay mandamientos en el Nuevo Testamento? Sí los hay, pero son muy basados en lo del Antiguo Testamento, pero son muy diferentes. Su observancia es muy diferente en el Nuevo Testamento. ¿Quieres hacer un voto hoy? Lo puedes hacer, pero no va a ser como en aquel tiempo. Yo no tengo tierras de labranza para dedicar, pero sí puedo dedicarme yo. Ella puede dedicarse ella misma. O sea, ¿por qué? Porque es su relación con Dios. Y yo ya no puedo limitarla a ella. ¿Por qué? Porque ella es hija de Dios y ella está en una relación con Dios. Como en una parte que estaba leyendo acá en el libro de los Números. Dice, si una mujer hace un voto y se obliga en algo con Dios, pero es una mujer soltera y vive en la casa de su padre, si su padre la oye y calla, entonces está obligada a ella a cumplir. Pero si su padre le dice que no, entonces ella es sin culpa, Dios la perdona. El padre está diciendo no, y él es la autoridad sobre esa muchacha. Si es una mujer casada y se obliga, se compromete a hacer algo y el marido calla, entonces ella está obligada a cumplir. Pero si su marido dice no, entonces ella no tiene que cumplir y no es pecado en ella. Pero el marido tenía la autoridad sobre la mujer. Hoy, o sea, no es que yo tenga más autoridad que ella delante de Dios, porque ella es una hija de Dios y ella está en una comunión con su Dios. Entonces ella decide hacer algo y yo me tengo que callar y respetar lo que ella diga, lo que ella quiera hacer.
¿Por qué? Porque es personal su comunión con Dios, así como es personal mi comunión con Él. Y usted tiene su comunión personal con Dios. Usted es el que decide lo que va a hacer en el servicio a Dios. O sea, Dios le da un trabajo para hacer dentro de su obra, pero algo especial, un voto especial, yo puedo hacer un voto especial, ella, usted, podemos hacer un voto especial, como Pablo lo hizo y los otros cristianos de la época de Pablo que lo hicieron, y luego terminaron su voto de Nazareo y cumplieron con su parte. Entonces, una vez visto estas cosas, los votos son voluntarios. Se dedica algo a Dios, uno o algo a Dios. Pero lo que ya fue dedicado a Dios no se puede rededicar, ya le pertenece a Él y Dios establece qué cosas son las que le pertenecen a Él y ya no se pueden dedicar esas cosas. De esa manera terminamos el capítulo 27. Bueno, pues espero que se acuerden de compartirlo. No se olvide de escuchar el capítulo completo, ¿verdad? Porque vemos que a veces nomás lo ven un ratito o a lo mejor nomás lo ve un segundo, yo no sé, ¿verdad? Pero espero que lo vean completo. Y si no le es posible verlo completo, pues párelo y lo puede ver, pero al día siguiente o en episodios como si fuera una novela. Pero acábelo, ¿verdad? Acabe el capítulo y eso nos ayuda a nosotros también, porque a veces vemos que no los están viendo muy bien. Así que bueno, pues espero que usted comparta los videos y les dé like y se suscriban. Eso nos ayudaría mucho también para seguir adelante, ¿verdad? Porque estamos haciendo con mucho gusto estos videos para ustedes, ¿verdad? Para Dios sobre todas las cosas y para que ustedes estén aprendiendo más y más del amor de Dios. Así que bueno, aquí estamos para terminar este video. Espero que sigan adelante ayudándonos, ¿verdad? Y nosotros también haciéndolos todo por amor a nuestro Dios y a ustedes. Así que recuerde de seguir adelante. Que Dios le bendiga y que tengan una noche súper mega bendecida. Hasta un nuevo video. Bye bye. Hasta pronto.